Ok, buenas noches, Docs. Ahora voy a hablar acerca de este tema que es principios generales del sistema nervioso y la fisiología sensorial. Abarca todo esto. Está largo. O bueno, parece que está largo, pero am, bueno, de principios generales, la verdad es de que no les van a preguntar tanto. Donde sí, principios generales de o sea, del sistema nervioso es X, pero fisiología sensorial, pregúntale, ¿va? Entonces, para que estén al tiro. Entonces, vamos a iniciar. Un pequeño recordatorio anatómico. Recordemos cómo se divide el sistema nervioso de manera anatómica en central y en periférico. Central que abarca el encéfalo, que abarca la corteza cerebral, el sistema límbico, que a su vez está formado por amígdala, hipocampo, el giro cingulado, el diencéfalo, que tenemos al tálamo y al hipotálamo, la médula espinal, eh, que ahorita les enseño en el esquemita, también tenemos al tronco encefálico, el cual a su vez va a estar formado por puente, mesencéfalo y médula oblongada. Y también dentro del puente, dentro del médula, del tronco encefálico, encontramos al cerebelo. Y aquí lo podemos ver. Aquí están todas las estructuras que les decía. Aquí está el giro cingulado, el hipocampo, la amígdala, que es todo esto de aquí correspondería con quién? Con el sistema límbico. Aquí vemos a todas las estructuras que les hablé del encéfalo, de que el puente, el cerebelo y tantas cosas bonitas que seguro recordamos de Nato. Y también aquí tenemos un bonito esquema que viene del Silverton para que se nos quede más claro. ¿Nos van a preguntar a Nato? No, pero se lo recuerdo. También tenemos el sistema nervioso periférico, ¿no? Con sus 12 bonitos nervios craneales, cuyos nombres todos conocemos, y los nervios espinales, que pues vamos a tener el cervical, torácico, los lumbares y el sacro. Y un sistema nervioso adicional, que es el sistema nervioso entérico, el cual no entra propiamente dentro de ninguno de los dos, es uno independiente, y ese es el que se va a encontrar en el tracto digestivo. Ahora, sí, esto más fisiológico. ¿Cómo se divide funcionalmente? Lo podemos dividir como una división aferente y una división eferente. Aferente, yo como me acuerdo, la aferente A de absorber, absorbe información de la periferia. ¿Y qué absorbe? Pues sensaciones. Entonces, ¿de qué se encarga? De llevar información del cuerpo a mi cerebrito. Ejemplo, la piel, ¿no? O sea, bueno, un receptor en la piel. Y la división eferente, también llamada motora, que esta lleva información desde mi cerebro hacia el resto del cuerpo. Pero esta división eferente no solo es motora de un músculo, no. ¿Por qué? Porque también tenemos a una división autónoma. ¿Y a qué me refiero? La división eferente se divide a su vez en una división somática o motora y una división autónoma. La somática o motora tiene que ver con quién? Con el control del músculo esquelético. Esta función es voluntaria. En cambio, la autónoma controla al músculo cardíaco, al músculo liso, a las glándulas y al tejido adiposo. Entonces, ¿y esto cómo es? Es de manera involuntaria y se divide a su vez en qué? En un sistema nervioso simpático, parasimpático y entérico. Por eso si ponemos, si queremos hablar del entérico ya no de manera anatómica, lo podemos meter dentro de una división autónoma, porque están de acuerdo que yo no digo, vamos, estómago, secreta ácido clorhídrico, ¿no? Eso es de manera autónoma. Entonces, quedamos que es simpático y parasimpático. Y el simpático, ¿cuál es? Es el de fight or flight, es decir, de lucha o huida. Y el parasimpático es de rest and digest, que es reposo y digestión. Ahora, si vamos hablando rapidísimo de los componentes, el sistema nervioso central que tiene encéfalo y la médula espinal. ¿Para qué me sirve? Me sirve para recibir e integrar la información sensorial. También sirve para qué? Para coordinar funciones motoras, es el responsable de funciones mentales superiores en el encéfalo, todo lo de la memoria, las emociones y pensamientos. Ya lo veremos más adelante. También está encargado de la protección y regeneración. Bueno, ¿por qué? Porque tenemos al cráneo y a los elementos óseos, a las meninges, el líquido cerebroespinal y la barrera hematoencefálica. Todas esas nos encargan de qué? De protegernos. Y algo importante es que, bueno, las neuronas, recordemos que son neuronas que no se regeneran, ¿no? O que tardan muchísimo. Ahora, sistema nervioso periférico. ¿De qué está compuesto? De nervios craneales y espinales. También de ganglios. Ganglios no los que tengo de que acá en el cuello, sino bueno, de que ganglios linfáticos, sino los conjuntos de somas en el sistema nervioso periférico. Y
¿Qué otro ejemplo? Los receptores sensoriales. ¿Qué funciones tiene? Conecta el sistema nervioso con el resto del cuerpo. Y vimos, tiene una porción aferente y una eferente. Aferente, A de absorber. ¿E de qué? E de enviar. E de enviarle al cuerpo, desde el centro hacia la periferia, ¿ok? Se divide a su vez en somático y autónomo. El autónomo lo vamos a tener en simpático y parasimpático. Y la protección está más expuesto, pero tiene mayor capacidad de regeneración. En cambio, este señor de aquí no se regenera, el central. Ahora, tipos de células en el sistema nervioso y su función. Si les gusta esto les va a encantar recordar. Obvio, no es algo que recuerde que pregunten, pero viene en el temario, entonces yo se los explico. Entonces, ¿las neuronas para qué me sirven? Sirven para recibir, integrar y enviar la información. Son la unidad funcional del sistema nervioso. También tenemos a la neuroglía. Entonces, esencialmente, esas son, si les preguntan cuáles son las dos células que componen el sistema nervioso, fácil, neuronas, neuroglía. ¿Y la neuroglía qué son? Son células de sostén, o sea, son todas estas que vemos aquí. Vámonos por partes. Los ependimocitos, ¿para qué me sirven? Me sirven para formar el líquido cerebroespinal. ¿Y qué sirven? Sirven para crear barreras entre compartimentos. La microglía, los macrófagos en el sistema nervioso central, aunque luego los inmunólogos les da por decir que no son macrófagos, según yo. Pero Silverton dice macrófagos. Ahora, los oligodendrocitos son los que se encargan de formar vainas de mielina en el sistema nervioso central. ¿Quiénes son los que se encargan de formar las del sistema nervioso periférico? Las de Schwann. Luego están los astrocitos. Ellos se encargan de qué? De formar la barrera hematoencefálica y secretan factores neurotrópicos. Igual las células de Schwann secretan factores neurotróficos y forman la mielina de una sola neurona. ¿Cómo se pueden acordar? Células de Schwann pues tienen SD solo uno. Y oligodendrocitos, all suena como a all en inglés de todos, ¿no? Entonces all de que puede hacerlo con todos. Y que está medio luego están más difíciles mis asociaciones que el concepto en sí, perdón. Espero les sirva. Y también tenemos a las células satélite, que son las que dan sostén a las somas neuronales en el sistema nervioso periférico. Ahora, líquido cerebroespinal. Entonces, ¿qué es? Es una solución salina y cristalina. Es un ultrafiltrado de la sangre. ¿Para qué me sirve? Para proteger de manera física y química al sistema nervioso central. ¿Por qué física? Porque si me caigo, es líquido que amortigua el golpe. ¿Y por qué química? Por todos los componentes que va a tener y sobre todo porque carece, por ejemplo, bueno, el pH que tiene es adecuado y demás. Si no, ahorita les explico mejor. Entonces, ¿dónde se produce? Se producen los plexos coroideos, los cuales van a tener ependimocitos. Entonces, es una región especializada en las paredes de los ventrículos. Y como les digo, ¿qué va a tener? Ependimocitos y capilares. Los ependimocitos van a estar filtrando a la sangre y que me van a producir esto que les decía de esa protección química, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos alta cantidad de sodio, baja potasio e incluso tenemos alta cantidad de hidrogeniones, por lo tanto tenemos un pH ácido. Entonces, los ependimocitos bombean iones desde el plasma hacia los ventrículos jalando agua. Baja el potasio, el sodio es similar a la sangre, aumentan los hidrogeniones y también, ¿qué no va a tener? No va a tener células de la sangre, también va a tener bajas proteínas respecto al plasma. Ahora, ¿cuánto se produce al día? Se producen 500 mililitros por día, es decir, unos 3 recambios de líquido cerebroespinal. ¿Cuánto se produce por cada recambio? Unos 150 mililitros, ¿ok? Entonces, ¿cómo se secreta? Muy de nato, pero se les explico. Se forman los plexos corrideos y de ahí lo mando a los ventrículos laterales. Es decir, aquí lo podemos ver. Plexos corrideos. De ahí lo mandamos al primer y segundo ventrículo, que son los ventrículos laterales. Después de eso va a viajar por el agujero de Monroe, si no me equivoco, hacia el tercer ventrículo. Y del tercer ventrículo, o sea, aquí se pasan al tercer ventrículo, y del tercer ventrículo va a pasar por el acueducto de Silvio, que está marcado aquí con la B, ¿a dónde? Al cuarto ventrículo. Y de ahí se va al espacio subaracnoideo, donde finalmente va a ser reabsorbido por las vellosidades subaracnoideas. Súper de nato, pero se los explico. Ahora, el líquido cerebroespinal y barrera hematoencefálica. ¿Qué es? La barrera hematoencefálica es la barrera protectora entre el líquido intersticial y la sangre. Es altamente selectiva.
¿Por qué? ¿O cómo funciona? Los capilares del encéfalo no son porosos. Generalmente los capilares sabemos que tienen espacios entre, bueno, sus células tienen a formar espacios entre sí. ¿Para qué? Para que por ahí se puedan salir iones, sustancias y demás. ¿Para qué? Para que se filtre la sangre. Normalmente los capilares permiten el intercambio de sustancias, pero en este caso no. ¿Y esto por qué? Porque hay uniones estrechas, uniones adherentes, y esta formación va a estar inducida por los astrocitos. Esto hace que no haya transporte paracelular, que quiere decir que los capilares luego tienen este espacio que permite que se pasen entre las células, de ahí paracelular, sino que solo existe transcelular, es decir, que atraviese a la célula. Por canal, ¿y esto cómo lo va a lograr? Si es que tiene un canal iónico puede pasar por él, o si es liposoluble. Entonces, ¿cuáles son los componentes de la barrera hematoencefálica? Son tres: células endoteliales, los pericitos y los astrocitos. Los pericitos son células que me ayudan a reforzar a los capilares. Los capilares solo están formados por células endoteliales, van a estar chiquitos. Entonces, ¿qué requieren? Requieren de unas células adicionales que refuercen a los capilares. Entonces, las células endoteliales, que son las de base, ¿no? Las de cualquier capilar, pues son las que permiten el paso de sustancias liposolubles o hidrosolubles con un canal. Y los astrocitos rodean a los capilares y envían factores, moléculas que favorecen la formación de esas barreras, de esas uniones estrechas. Donde no hay, es importante conocer que van a haber partes de nuestro sistema nervioso central que no van a tener barrera hematoencefálica, como quién, como el hipotálamo y como el área póstrema. Ellos iban a estar conectados con la sangre. ¿Esto por qué va a ser importante? Por ejemplo, cuando esto explica el por qué vomitamos, ¿no? De que como el área póstrema no tiene barrera hematoencefálica, va a estar en contacto con la sangre, detecta toxinas y vomitamos. Ya lo veremos más adelante. Entonces, ¿cuáles son las sustancias que se van a cruzar? El oxígeno, bueno, los gases, moléculas liposolubles, glucosa, sodio. Listo. Entonces, y aquí nada más es para representar. Estos son las células endoteliales, el pericito que lo refuerza y el astrocito que le echa factores que favorecen la formación de estas uniones adherentes. Y ya, eso era rapidísimo, principios generales de sistema nervioso. No muy importante, la neta no es como que les digan cómo se produce el líquido, cuál es el trayecto que sigue el líquido cerebroespinal y todo eso, es muy de dato. Esto sí es de fisio y esto sí no es imperdonable si no se la saben, ¿ok? Que son los principios generales de la fisiología sensorial. Entonces, primer concepto, campo sensorial o campo receptivo. Definición. Es el área dentro de la cual un receptor puede detectar un estímulo y ser activado. Hay dos tipos de neuronas sensitivas. Las primarias o de primer orden que detectan el estímulo y las secundarias o de segundo orden que reciben la señal de la primaria. Entonces, quedamos, es el área dentro de la cual puedo detectar un estímulo. Y aquí se los puse con este dibujito. En este dibujito que vemos, este circulito de aquí es el campo sensorial o campo receptivo. Entonces, cuando un estímulo cae sobre este campo, lo puedo detectar, pero si está fuera de él, no lo detecto, ¿ok? Y listo. Entonces, ¿por qué les expliqué esto de las neuronas? Porque también tenemos tipos de campos receptivos. Si hablamos de acuerdo al tipo de neurona, pues están los campos receptivos primarios y los secundarios. El campo receptivo primario, pues ya vimos, si esta es una neurona de primer orden, pues esto va a ser lo que va a detectar. Pero una neurona de segundo orden va a estar recibiendo va a estar recibiendo señales de neuronas de primer orden. Entonces, todo esto sería el campo receptivo de las neuronas de segundo orden, porque sería el área dentro de la cual recibe las señales que provienen de las neuronas de primer orden. Esa clasificación no es tan relevante. La que sí es más relevante, y esta sí, por favor, no se les vaya a ir, es de acuerdo al tamaño del campo receptivo. ¿Por qué? Porque, bueno, del campo receptivo secundario, ¿no? Tenemos un campo receptivo pequeño y un campo receptivo grande. El campo receptivo pequeño es muy importante porque esa va a ser en la que va a haber discriminación de dos puntos. ¿A qué me refiero? Cuando tenemos, quiero que vean aquí cómo cada neurona
está conectada con otra neurona a su vez, pero nada más es una y una, una y una, una y una. ¿Eso que me permite? Que si un estímulo llega aquí, pues ¿quién la va a detectar? Únicamente la verde. Si un estímulo lleva al azul, únicamente el azul. Y así sucesivamente. Entonces, ¿eso que me permite? Que haya una discriminación de 2 puntos, ¿ok? Entonces, ese es el primario. ¿Cuál sería? Perdón, ese es el campo receptivo pequeño. ¿Cuál sería el grande? En el cual cualquier estímulo, si me llega a la parte verde, o me llega a la parte azul, o me llega a la parte roja, todas van a ser detectadas por la misma neurona. Entonces, la neurona no va a ser capaz de distinguir en cuál de esos tres se generó el estímulo. Por lo tanto, ¿qué hace mi neurona? Pues fácil, si no se decide en cuál, se genera en todos. Ajá. Entonces, ¿y esto por qué se genera? Se genera por un fenómeno conocido como convergencia. La convergencia es el fenómeno por el cual cuando tenemos, cuando varias, bueno, propiamente lo dice el nombre, ¿no? Que varias neuronas se van a juntar con una sola. Y por eso se dice que es convergencia, porque de tener muchísimas neuronas pasa a ser solo una. Y aquí vemos eso que les dije, que mi neurona dice, pues ya, como no sé de dónde viene exactamente, viene de todos lados. O sea, se viene de todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Hay una fusión de campos receptores. Listo. Ahora, ¿qué es un receptor? El concepto. Es un transductor que es capaz de convertir un estímulo de diferentes naturalezas en una señal intracelular. ¿Por medio de qué? Por lo general, un cambio en el potencial de membrana. Entonces, esos estímulos, por ejemplo, pueden ser estímulos físicos, estímulos químicos, ¿no? Entonces, en otras palabras, ¿qué es un receptor? Es una célula que te convierte cualquier estímulo en electricidad. Y esos estímulos van a ser capaces de abrir canales, ya sea directa o indirectamente. Directamente llegan y los abren, indirectamente por segundos mensajeros. Y esto se manifiesta como cambios en el potencial de membrana. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Mi cerebro, cuando yo meto la mano a un vaso con agua, a un hielo, toco un hielo, mi cerebro no está detectando frío. Mi cerebro a mi cerebro la señal que le está llegando es un estímulo eléctrico. Pero ¿cómo es que yo logro que esa sensación de frío o ese hielo se convierta para mi cerebro en una señal eléctrica? Pues eso es debido a los receptores que son transductores, es decir, que convierten un estímulo de cualquier cosa en electricidad. Es decir, que si llega luz, que si llega frío, que si llega calor, que si me pegan, todo eso lo va a convertir en qué? En electricidad. ¿Y cómo lo convierte en electricidad? Pues abriendo canales. ¿Por qué? Porque en nuestro cuerpo tenemos iones. ¿Y los iones qué son? Son electricidad. ¿Por qué? Porque la electricidad son cargas eléctricas en movimiento, ¿no? ¿Y qué tenemos? El sodio, el potasio, el cloro, todo. Eso es electricidad. Por eso, los canales, bueno, los receptores, bueno, sí, los receptores, al ser canales iónicos, o bien de trabajar con segundos mensajeros, que ya lo vimos, los segundos mensajeros, por ejemplo, asociados a los receptores metabotrópicos, pues ayudan a que se abran también los canales, ¿no? Junto con otras funciones de que transducción de proteínas, de que activación de enzimas y demás. Entonces, el punto es, abro canales y cambio la permeabilidad a los iones. Entonces, un estímulo de diferentes naturalezas abre un canal y causa movimientos en los iones que favorece un cambio en el potencial de membrana. Eso es lo que hace un receptor. Ahora, ¿cuál va a ser la estructura del receptor? Tenemos receptores simples, complejos y no neuronales. Un receptor simple son neuronas con terminaciones nerviosas libres, que pueden ser mielínicas o amilénicas. Estas son las terminaciones nerviosas libres. Y si se dan cuenta, pues aquí tenemos una neurona que no tiene mielina y una que sí, ¿no? Entonces, esas son las terminaciones nerviosas libres, esas que parecen como ramitas. Sus dendritas, propiamente, ¿no? Entonces, esas son las terminaciones nerviosas libres. En cambio, eso es simple. Complejo cuando las terminaciones nerviosas están rodeadas por cápsulas. Si ustedes recuerdan, si ustedes son histolocos y les encanta la histología, verán que esta cosa de aquí, que es un receptor de Pacini, ¿no? Los receptores de Pacini, ¿qué son? Son terminaciones nerviosas que están rodeadas por una cápsula. Es eso. Y esos son los receptores complejos. ¿Y cuáles son los no neuronales? Pues los que no son neuronas. Son células que envían neurotransmisores a la neurona al detectar un estímulo. Es decir, este es el receptor. Ajá. Y este receptor, ¿qué va a hacer? Este receptor, quedamos que es un transductor. Entonces detecta, por ejemplo,
en, las tenemos en el oído. Recordarán a las bonitas células ciliadas, ¿no? Que lo que hacen, pues les deforma su cilio y eso permite que se dé esa transducción del estímulo. Y se le va a liberar el neurotransmisor que vamos a mandar a la neurona. Pero este es el receptor. Ahora sí, ¿cómo clasificamos los clasificamos de acuerdo al tipo de estímulo detectado? Porque también podemos hacerlo de esta manera. Tenemos a los termorreceptores, a los fotorreceptores, a los mecanorreceptores, quimioreceptores y nociceptores. Veamos, estas, pues, etimologías. Bueno, todas estas cuatro en sí, ¿no? Termorreceptor, temperatura, detectan frío y calor. Fotorreceptor, fotones, luz. ¿Y dónde están? En la vista. Mecanorreceptor son los que detectan el estiramiento, por ejemplo, los osmoreceptores y movimiento. O también tenemos a los baroreceptores, por ejemplo, los que tenemos en el callado de la aorta. Es un mecanorreceptor, detecta el estiramiento. También son los que sirven para detectar vibración, para detectar aceleración y el sonido. Estos donde los tenemos en el oído. Por ejemplo, quimioreceptores detectan sustancias químicas de que el oxígeno, dióxido de carbono, glucosa, pH, osmolaridad. Por ejemplo, donde los tenemos gusto y olfato. Y los nociceptores, estos quizá no están tan intuitivos, pero ¿qué es? Detectan dolor. Ahora bien, especificidad y estímulo. ¿Qué es cada uno? Entonces, ¿qué es? Veamos, vamos a explicar este primero de aquí. Cuando hablamos de especificidad, ¿a qué nos referimos? Es que cada receptor tiene un estímulo al que detecta con mayor sensibilidad, pero puede detectar a otros si son lo suficientemente fuertes. Entonces, a ver, no sé si alguna vez han sentido que después de que se comen un chicle de menta sienten su boca muy fría. ¿A qué se debe? A que Bueno, los receptores tienen algo conocido como modalidad. La modalidad o tipo de estímulo. ¿Qué es la modalidad? Es el estímulo al que van a ser más sensibles. Entonces, si bien aquí yo les estaba hablando de que existen receptores que detectan un estímulo en particular, eh, sí es verdad que detectan ese estímulo, pero ellos van a ser capaces de detectar otro tipo de estímulos. ¿Como quién? Por ejemplo, los fotorreceptores. Los fotorreceptores pues detectan luz, ¿no? Pero también que van a ser capaces de detectar un estímulo mecánico. Uh-huh. Y de ahí, y aquí recae la explicación de por qué cuando dicen que te pegan ves lucecitas, si es verdad, o por qué cuando te apachurras muy fuerte el ojo ves lucecitas, esos llamados fosfenos. ¿Por qué? Porque un estímulo mecánico es capaz de activar a un fotorreceptor. ¿Por qué? Porque si bien el fotorreceptor, su modalidad, ¿qué es la modalidad? La modalidad es el tipo del estímulo al que voy a reaccionar con mayor sensibilidad. Es decir, un fotorreceptor con muy poquita luz se activa, pero necesita que me apriete muy fuerte el ojo para que genere esos estímulos de luz. ¿Y por qué genera luz? Porque si bien una cosa es detectar luz y otra cosa es golpe, ¿no? O sea, son cosas muy diferentes, pero ¿qué es lo que pasa? Que es el receptor, o sea, las neuronas de segundo, tercer y cuarto orden, a ellas no les importa lo que hayas detectado. O sea, el receptor, ¿cuál es la chamba del receptor? Es convertir cualquier cosa en un estímulo eléctrico. Y ya ese estímulo eléctrico va a llegar al cerebro y en el cerebro es donde se interpreta, ah, ese estímulo me llegó de tal parte, entonces es luz, ah, entonces es tal cosa. Entonces, como este lugar se encarga de detectar luz, pues cualquier cosa que lo active va a decir luz. Por eso, no me importa que la neurona, que esta neurona de aquí se haya activado por un golpe. ¿Por qué? Porque aún así mi cerebro lo va a interpretar como luz. Otro ejemplo, la menta y el frío. ¿Por qué les decía eso? Porque los receptores del frío también van a ser capaces de ser activados por la menta. Es por eso que nosotros sentimos que es fresco. Pero ¿por qué? Porque es la sustancia química, una sustancia química que contiene la menta es capaz de abrir los canales que normalmente serían abiertos por el frío. Entonces,
em, pues ya somos capaces de activar la neurona de primer orden. Y nuevamente, ¿por qué mi cerebro dice es frío cuando en realidad es que me eché un chicle? Es porque a la neurona de segundo orden no le importa quién la haya activado. Si a mí me dieron ese mensaje, yo lo envío y tan tan. A mí me llegó ese estímulo. Entonces, a mí no me importa qué haya sido. Yo voy a decir que es tal cosa. Eso es lo que dice la neurona de segundo orden. Entonces, ya quedamos, ¿no? Y eso es lo segundo que les quería explicar. Localización y modalidades determinada por la neurona sensitiva que se activa y el sitio a donde llega. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, primero les explico qué es localización, ¿no? Entonces, la localización ¿a qué se refiere? Pues que listo, volvamos, perdón, me fui a tomar agua. Entonces, con localización, ¿a qué nos referimos con localización? ¿O cómo es que mi cerebro va a ser capaz de decir, sí, tal estímulo se originó en cierta parte de mi cuerpo? Pues porque dependiendo a dónde se origine, va a terminar en un sitio diferente del cerebro. Imaginemos, no, o sea, súper alucinados nosotros, ¿eh? Imaginemos que este es de la pata. Y este de aquí es de la mano. Ignoren mis dibujitos. Y este es de la mano y este es del ojo, por ejemplo. Entonces, eh, dependiendo a dónde se originen, van a llegar a un sitio diferente de mi cerebro. Por lo tanto, pues, si es que se estimula ese sitio de mi cerebro lo va a interpretar como que, pues, están estimulando esta parte de aquí. ¿Y esto dónde lo vemos? Por ejemplo, si tal cual, si yo pico el cerebro en cierta parte, en una de esas partes, por ejemplo, si yo llego con mi dedo y le pico a la parte azul, el paciente va a sentir como si algo, como si estuvieras recibiendo información del ojo y, y va a sentir como si más bien yo le estuviera picando el ojo. ¿Por qué? Porque pues es esa parte donde, a donde termina la información que recopilo de este campo de aquí, ¿ok? Entonces, eso por la parte de localización. Entonces, la localización, pues mi cerebro la va a identificar dependiendo a dónde termine en el cerebro, nada más. Lo mismo con el tipo de estímulo, que era a lo que me refería con el segundo punto. Tanto el tipo del estímulo como la localización dependen esencialmente de en qué parte de mi cerebro terminan. ¿Por qué? Porque mi cerebro dice, es que aquí atrás termina la sensibilidad del ojo. Por lo tanto, si estimularan esa parte, entonces recibí la información del ojo. O por ejemplo, mi cerebro dice, es que aquí termina la información de la luz. Entonces, cualquier cosa que me estimule aquí es luz, incluso si haya sido un golpe. Nada, ahí está. Si esas fueran confusas, no se preocupen porque estas ya son más sencillas. La intensidad. ¿Cómo es que nosotros vamos a medir la intensidad del estímulo? Se mide de acuerdo con la cantidad de canales que se abren, esencialmente. Y aquí pongo el ejemplo con agua caliente. Cuando está a 30 grados, solo se abre un canal. Cuando está a 40, se abren dos. Y cuando está a 50, se abren todos. Y eso es intensidad. Y por último, bueno, y es importante este concepto que es de umbral perceptivo, es decir, la intensidad mínima que debe de tener el estímulo para detectarlo. ¿Por qué? Porque puedo tener un estímulo súper suave que yo no voy a detectar. Entonces, ¿por qué? Porque es un estímulo que tiene una intensidad tan baja que no es capaz de abrir canales, por lo tanto no lo detecto, o por lo tanto abre tan poquitos que no alcanza el umbral. Y bueno, ahora, ¿de qué depende la duración? Eh, y también la intensidad bueno, la cantidad de potenciales de acción que generemos, ¿no? Pues la cantidad de potenciales de acción que se generen va a depender tanto de la intensidad del estímulo como de la duración del estímulo. ¿Por qué? Porque si mantengo un estímulo presionado, ¿qué va a pasar? Se van a estar generando potenciales de acción a lo largo del tiempo. Y también, si me pega súper fuerte, no sé si esto lo había comentado en el video de sinapsis, bueno, perdón, de potencial de acción, pero si no lo comento ahorita. El potencial de acción siempre tiene la misma magnitud. No me importa si me cae un piano encima o si me pega o si me pegan con un lápiz, siempre va a tener la misma intensidad del potencial de acción. Pero ¿qué es lo que cambia? La cantidad que se generan. Aquí, ¿cuántos se generan? Un montón.
¿Y eso qué es? Mi cerebro lo interpreta como un estímulo muy fuerte. Pero si se dan cuenta, todos tienen la misma intensidad, ¿no? Eso es a lo que quiero llegar. Y por último, cada vía llega a cierta región del encéfalo, quien se encarga de codificarlo. Eso está relacionado con la localización, ¿no? Entonces, ahora, hablando de la adaptación, tenemos adaptación rápida y adaptación lenta. ¿Qué es la adaptación rápida? Adaptación rápida o fásica es que se activan cuando perciben un estímulo y ¿qué pasa? Si la intensidad de ese estímulo permanece constante, eh, deja de percibir el estímulo, por lo tanto ya no hay potenciales de acción. Es útil para detectar cambios y tienen una función predictiva. En cambio, un receptor tónico se descargan con rapidez la primera vez, pero luego se mantienen. Responden a la duración de un estímulo, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo veríamos en una rápida? Una adaptación fásica, quedamos que es útil para detectar cambios. ¿Por qué? Porque lo detecto rápido y luego ya no hay potencial de acción. ¿Y esto para qué me sirve? Para percibir y luego ignorar estímulos. También es útil para detectar la velocidad. Entonces, ahorita si no hoy, mañana vamos a ver ejemplos de dónde aplica esta adaptación fásica, pero esencialmente es fásica de fast, acuérdense, fast, de rápido, se adapta rápidamente. ¿Y qué es la adaptación? Creo que es importante primero definir qué es adaptación, ¿no? Adaptación es el fenómeno por el cual mis receptores van a dejar de responder ante un estímulo constante. Entonces, si se adapta de manera rápida, quiere decir que rápidamente voy a dejar de responder a ese estímulo. Y la adaptación lenta quiere decir que me voy a tardar más en dejar de responder ese estímulo. Por eso dice, y esto porque es importante, son los que se encargan de mantener al cerebro informado de lo que pasa en el cuerpo. Es útil para el control de estímulos que permiten la homeostasis, tal es el caso de los barorreceptores. Ahora, la adaptación esto es justo lo que les decía, ¿no? Adaptación es igual a que no hay producción de un potencial de acción. ¿Y esto por qué? Debido a que el estímulo se dio de manera continua. Entonces, un ejemplo claro. Mm, Imaginemos que una persona muy molestingona, ¿no? Y te está picando y picando y picando. Entonces, si tú tienes una adaptación fásica, ¿qué va a pasar? Le vas a, ya primera, segunda, tercera vez que te esté picando, tú que le vas a decir como, ya, deja de molestar. Pero después ya te va a valer, porque es como, no, este nomás no prende y ya. Te vale, ya no le haces caso, ¿no? Eso es adaptación fásica. Un ejemplo de, ya, fisiológico. Cuando nosotros detectamos cambios de presión, por ejemplo, cuando ustedes se tocan el brazo, van a sentir cuando se lo tocan y van a sentir cuando se quitan. Eso va a estar mediado por ciertos receptores. Si bien sienten y, y cuál sería el ejemplo de adaptación, déjenlo de ahí un rato. O dejen, por ejemplo, es más, los estímulos que están con la piel, pues nada más sentimos como presionamos cuando inician y cuando terminan. Para eso sirven los de adaptación rápida. Sirven para detectar el inicio y final de un estímulo, nada más. Y sobre todo con estímulos que pues no comprometen nuestra vida, ¿no? Y los tónicos sí son importantes. ¿Por qué? Porque a mí no me conviene que de repente deje de sentir dolor. Por ejemplo, si tengo, imagínense que un receptor de dolor o de calor fuera de adaptación fásica. Así solo detectaría o sea, meto las manos al fuego y solo lo detectaría al inicio y ya después ya no. Pues no. ¿Por qué? Porque me muero, me quemo y todo. Por eso es importante que los que regulan funciones asociadas con la homeostasis o con la seguridad, como el dolor, receptores, también los usos musculares o los quimiorreceptores, pues sean de adaptación lenta. Ahora bien, hablemos de los tipos de fibras nerviosas. Entonces, se clasifican de dos maneras, o con letras o con numeritos. Entonces, con letras están las alfa, a beta, gamma, delta y z. Y todo esto. Entonces, eh, ¿qué es lo importante? O bueno, para lo más importante de aquí quizás sería esto de esta parte.
Si gustan pueden aprenderse dónde están, pero ¿qué me interesa más? Que lo de la mielina, la velocidad y el tamaño. Y quizá esto de aquí. Pero vamos por partes. Entonces, em, aquí les puse más o menos cuánto mide, ¿no? Pero lo importante o lo que pueden recordar es que el tamaño va a ir descendiendo conforme avanzas en el alfabeto, por decirlo así. La velocidad igual. Y la mielina, todos tienen mielina excepto por la C. Entonces, eso sería lo más importante de aquí. Mm, y también, y bueno, también, ¿qué otra cosa podemos ver? Podemos ver también es importante ver dónde, por qué tipo de fibra se transmite el tacto grueso y por cuáles se transmite el tacto fino. Que el tacto grueso esencialmente es por tipo C y también el tacto fino y el tacto fino por A alfa y A beta. A delta también es el tacto grueso. Entonces, bueno, y si no les gusta esta tablita que les hice, que pues es un resumen, pueden ver esta que es del Gaiton. En particular, si quieren centrándose en esto, ¿va? Que sería dónde están ubicadas por qué tipo de fibras viaja dependiendo a el origen del estímulo o al tipo de estímulo, ¿no? Como si es presión, dolor o demás. Que por ejemplo la temperatura vemos que viaja por fibras de tipo C, también el tacto grueso, las cosquillas, esto es curioso, también el dolor crónico, eso es bueno, que recuerden dolor crónico con una super C, o sea, ¿de qué? De que se transmite por fibras de tipo C. ¿Qué otra? Bueno, aquí tenemos al tacto fino, tacto con gran capacidad de discriminación, pues vemos que se transmite por fibras de A alfa y A beta, ¿no? Entonces, eso sería lo esencial. Si quieren saber un poco más, pues justo aquí les dejo esta bonita tabla de el Gaiton, pero también con lo que viene en la tabla que ahí les dibujé, está perfecto. Entonces, ahora, ¿cómo es que diferentes estímulos van a ser capaces de generar un estímulo eléctrico? Bueno, eso se debe a lo siguiente. Una deformación mecánica, ¿cómo lo hace? Pues es fácil de imaginarnos. Si lo que queremos es abrir un canal, ¿qué vamos a hacer? Pues movimiento, es como si le pegáramos al canal para que se abriera. Entonces el estímulo deforma físicamente al receptor abriendo canales a través de la membrana. La unión química es como si fuera una llave. La llave que hago es lo del ligando, por ejemplo, los canales dependientes del ligando. Llega la molécula, se une con la puerta y abre. Entonces, una molécula se une con una proteína receptora, activando segundos mensajeros y abriendo canales. El cambio de temperatura. Cambio de temperatura altera la estructura de canales conocidos como TRP y cambia su permeabilidad a los iones. Entonces, calor o frío cambian la permeabilidad a los iones de los canales TRP y así es como son capaces de pasar iones. Y la absorción de la luz. La luz cambia la forma de la rodopsina, un pigmento, y activa una cascada que cierra canales de sodio. Y bueno, ya hablaremos de estos más a fondo cuando lleguemos a cada uno de los temas, pero ahorita les doy ese pequeño spoiler. Ahora, ¿cuáles son estos conceptos de potencial de receptor y generador? Entonces, un cambio en el potencial de membrana de la célula receptora en respuesta a un estímulo se le conoce como potencial de receptor. Entonces, el cambio en el potencial de membrana de la célula es el potencial de receptor. Y este puede ser hiper o despolarizante. Entonces, y se produce ¿por qué? Por un estímulo que es capaz de abrir canales. Entonces, se trata de un potencial graduado. ¿Qué habíamos dicho que era un potencial graduado? Un potencial graduado es un potencial cuya intensidad depende de la magnitud del estímulo. Es decir, pues sí puede generar un potencial de acción, pero depende de qué tan fuerte sea el estímulo. Y este estímulo, pues dependiendo también, entonces, a ver, dependiendo a la magnitud del estímulo, va a ser si va a ser capaz de generar un potencial de acción o no. ¿Por qué? Porque dependiendo qué tan fuerte haya sido el estímulo, pues va a abrir más o menos canales. Aquí lo podemos ver en este ejemplo.
Si tenemos un estímulo pequeño, este es una manita que llega y le pega a este señor, ¿qué es lo que pasa? Como este canal, ¿qué le va a pasar? Solo un canal se va a abrir. ¿Y qué va a ocurrir? Que no va a haber un potencial de acción. ¿Por qué? Porque no se alcanzó el umbral. Entonces, si alguien llega y te hace así, no lo vas a percibir como dolor. ¿Por qué? Porque el potencial de acción no fue tan, no se, corrijo, el potencial graduado, porque quedamos que un potencial graduado no es un potencial de acción. Sí se puede convertir, pero no lo es. Entonces, es un potencial que su intensidad va a depender de la magnitud del estímulo. Entonces, un golpe chiquito implica una intensidad del potencial graduado leve. Por lo cual, ¿por qué? Porque hubo una sola apertura de un canal. En cambio, un estímulo fuerte implica la apertura de muchos canales, lo cual que condiciona el estímulo fuerte, una magnitud muy grande, ocasiona muchos canales que se abran, lo que ocasiona que haya que sí se alcance el umbral y que incluso hayan varios potenciales de acción. Ujú. Listo. Entonces, el estímulo abre canales y puede causar que un potencial generador. El cambio en el potencial generador es un cambio generado en terminales nerviosas, sea en receptores neuronales o receptores en neuronas sensitivas, o bien un potencial de receptor, cambio en el potencial de acción de cualquier receptor. En sí, ¿qué quiere decir? Que estas dos cosas son la misma. Lo único diferente es en qué célula se genere. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que hay receptores neuronales y no neuronales? Generador, si es un receptor neuronal. Receptor, si es cualquier cosa. O incluso este. Ujú. Entonces, ya, el potencial, ¿qué quedamos que es el potencial de receptor? El cambio en el potencial de membrana de la célula. ¿Ok? Es eso. Y es un potencial graduado. Listo. Ahora, relaciones del estímulo-respuesta. Ya sé que la gráfica, que hay mucho texto, no se preocupen, ahorita lo explicamos. Entonces, primero, la relación entre la intensidad del estímulo y el potencial de receptor. Hay una relación directamente proporcional, que quiere decir que entre mayor sea el estímulo, mayor será el potencial de receptor. Ya lo vimos con el ejemplo del golpe. Si es un golpe pequeño, va a ser un potencial de receptor pequeño, es decir, un potencial graduado pequeño que no alcanza el umbral. Pero si es uno muy fuerte, va a ser un potencial de acción muy grande. Corrijo, va a ser un potencial graduado muy grande. Acuérdense, el potencial de acción siempre es igual, perdón. El potencial graduado va a ser tan grande que alcanza el umbral. Y no solo eso, sino que es tan grande que alcanza a generar varios potenciales de acción, todos de la misma intensidad. El potencial de acción no cambia. Entonces, la amplitud del potencial de receptor crece con rapidez al inicio y luego baja la velocidad. Esto les da sensibilidad ante estímulos pequeños y que la alta... eh, ¿Esto qué quiere decir? Que, miren, ¿qué les está diciendo esta gráfica? Aquí es amplitud del potencial del receptor contra la intensidad del estímulo. Quiero que vean cómo miren, si trazamos una línea recta, bueno, mejor así. Quiero que vean cómo al inicio crece de una manera muy rápida. O sea, vean la pendiente de la primera flecha. Crece muy rápido esa amplitud del potencial del receptor. ¿Y qué implica? Que cuando tenemos una intensidad del estímulo baja, la amplitud del potencial del receptor crece mucho. Pero cuando ya llegamos a qué? Cuando ya tenemos una intensidad del estímulo muy alta, quiero que vean cómo cada vez necesitamos de un estímulo mayor para que se detecte que hay un cambio en ese estímulo. Y quizás se están confundiendo, pero ahorita les explico bien, ¿ok? Pues más, se los explico con un ejemplo práctico. Ustedes están viendo la tele. Ujú. Y cuando están viendo la tele, están a cero de volumen. Alrededor está súper silencioso. Y quiero que noten cómo le suben al volumen y pasen de 0 a 10. Y ahí ustedes van a notar, se les va a hacer súper fuerte, bueno, van a notar bastante el cambio del sonido. En cambio, quiero que cuando estén en una fiesta o que esté haciendo un montón de ruido afuera, quiero que vean cómo cambia. O por ejemplo, ya ustedes quieren escuchar súper bien su película y están en 70. Quiero que ahora pasen de 70 a 80. Y quiero que me digan si
Es la misma, si es que ustedes son capaces de diferenciar de la misma manera cuando pasaron de 0 a 10 que cuando pasaron de 70 a 80. ¿A qué me refiero? Cuando pasan ustedes de 0 a 10, lo detectan súper fácil, porque dices, ay, ya subió el volumen. En cambio, cuando lo pasan de 70 a 80, ya les cuesta más diferenciar como de, oye, ¿a poco sí le subiste? ¿Por qué? Porque eso se debe a esta gráfica que les estoy explicando aquí. Cuando el estímulo es bajo, la sensibilidad, la amplitud del potencial del receptor es muy alta. ¿Qué quiere decir? Que la sensibilidad al estímulo a baja intensidad es muy alta. Eso permite detectar estímulos bajos. En cambio, cuando tenemos, ya para detectar un estímulo súper alto, necesitamos de qué? De que el estímulo sufre un cambio muy grande en su intensidad para que nosotros lo podamos detectar. Por eso aquí les pongo, de 0 a 40, la amplitud aumenta hasta 80. Quiero que vean esto. ¿Ya vieron? Cómo la intensidad de 80 a 40. Cómo la intensidad del estímulo en tan solo 40 unidades, por decirlo así, subió hasta 80 la amplitud del potencial. En cambio, cuando vemos de 40 a 80, ¿cuánto sube? ¿Cuánto sube? Sube tan solo de 80 a cuánto, como a 95. Entonces, la amplitud del potencial del receptor es menor. O sea, ya no sube tanto el potencial del receptor a pesar de que la intensidad del estímulo es la misma la que está aumentando de 0 a 40 que de 40 a 80. Por eso, entre mayor sea el estímulo, mayor será el cambio que necesitemos para que nosotros podamos detectar una diferencia en dicho estímulo. Entonces, esto que me permite que solo haya una tremenda descarga ante un gran estímulo. Si no me entendieron esto, no se preocupen, en la siguiente diapositiva ya lo explicamos mejor, ¿ok? No se preocupen. Entonces, ¿cuál es la otra relación que tenemos que recordar? La relación del potencial del receptor y el de acción. Un estímulo que alcanza el umbral perceptivo de un receptor genera un potencial de acción. Y entre mayor sea el potencial de receptor, mayor será la frecuencia de potenciales de acción. Es decir, entre más intenso el potencial de receptor, mayor el número de potenciales de acción. Y ya, sería solo eso. Esto sí está muy fácil de entender, ¿no? Recordemos el ejemplo del golpe. Si es un golpe chiquito, va a ser una frecuencia baja. Si es un golpe muy fuerte, va a ser una gran frecuencia de potenciales de acción. Ese estuvo fácil. Y si el de arriba no lo entendieron, no se preocupen, aquí ya lo explico una diapositiva para él. Entonces, la percepción de un estímulo no crece de manera lineal. Bueno, eso que les estaba tratando de explicar hace rato se le conoce como la ley de Weber-Fechner. Entonces, ¿qué nos dice esta ley? Esta ley nos dice que la percepción de un estímulo no crece de manera lineal con la intensidad del estímulo, sino que lo hace de manera logarítmica. Entonces, para detectar un cambio en el estímulo, este tiene que ser proporcional con la magnitud del estímulo original. ¿Qué quiere decir? Esto era lo que yo les estaba diciendo hace rato. Imaginemos que nosotros estamos escuchando la tele a un volumen eh, muy bajito. Y ahí subimos de 1 a 3. Cuando es el estímulo, aquí es donde vemos, el estímulo original era bajo. Y que entonces, si el estímulo original es bajo, para detectar un cambio en el estímulo, pues tenemos que hacer un cambio pequeño. Y lo vamos a detectar. En cambio, si el estímulo original es muy grande, entonces necesitamos un cambio muy grande en el estímulo para poderlo detectar, que era lo que les decía de la tele. Si pasamos de 80 a 81, lo detectamos, ¿no? Pero si pasamos de 80 a 100, ahora sí lo detectamos. ¿Por qué? Porque el cambio en la magnitud del estímulo es proporcional a la magnitud del estímulo original, ¿ok? Entonces, y es por eso que cuando te pones audífonos se nota mucho el cambio de volumen, pero luego cuando le sumes ya no detectas tanto. No sé si les ha pasado a ustedes, a mí me pasa mucho, que cuando recién te pones los audífonos hasta dices, ay, me metes, suena bien feo. Pero ya llevas un rato con ellos y ahora les subes mucho, ya no sientes tanto la diferencia. Es por eso, por la ley de Weber-Fechner. ¿Por qué?
porque no es lo mismo pasar de ya estar escuchando la música y tener un cambio en ese estímulo original a tener un cambio de 0 a 100. Entonces, bueno, al inicio, pequeños cambios en el estímulo generan grandes cambios en el potencial del receptor, que era lo que veíamos aquí, ¿no? De que de 0 a 40 pasa a un 80 de la amplitud del potencial del receptor. En cambio, cuando ya el estímulo base ya está grande, es decir, como que sea de 40 a 80, el cambio es mínimo. Entonces, ¿cuál es la importancia de la ley de Weber-Fechner? Si fuera lineal, rápidamente llegaríamos a la máxima intensidad de potencial de receptor, es decir, hasta un... eh, y detectaríamos hasta el estímulo más chiquito como un estímulo tremendo. Por eso, la ley de Weber-Fechner nos permite diferenciar entre estímulos de una intensidad muy baja y una intensidad muy alta. Ahora sí, ya, terminamos con leyes raras y ya casi terminamos esto. Entonces, vamos a pasar con qué es la sumación espacial. Otra vez es similar, va a ser similar a las otras sumaciones que hemos visto en los temas anteriores. ¿Qué es la sumación espacial? La sumación espacial es hacer uso de muchas fibras para enviar un estímulo. Señales más intensas se propagan afectando a más y más. Ejemplo, tengo un clavo y primero lo clavo chiquito. Entonces, según esta sumación espacial, pues como es poco el estímulo, pues se puede transmitir por pocas fibras. Cuando lo empiezo a clavar más, se empieza moderado, recluto más fibras, pero cuando ya es intenso, recluto un montón de fibras, ¿ok? Eso es esencialmente lo que te dice, que la cantidad de fibras reclutadas es directamente proporcional a la magnitud del estímulo. Y listo. Mm, y por eso este tipo de sumación es útil en la transmisión de estímulos de alta intensidad. Y ya, ahora, la sumación temporal. ¿Qué es la sumación temporal? Es enviar muchos potenciales de acción por una sola fibra a lo largo del tiempo. Y solo aplica en receptores tónicos. Entonces, en este caso es que la intensidad va a depender del número de impulsos. ¿Y, y a qué me refiero? Un ejemplo clarísimo. Pongan su mano sobre el fuego. O no sé si ustedes han puesto su mano sobre el comal. Yo sí, yo niño menso. Entonces, si ponen su mano sobre el comal o sobre una veladora, al inicio van a poder aguantar bien, pero ¿qué es lo que pasa? Que se están enviando potenciales de acción y potenciales de acción y potenciales de acción. ¿Esto qué aplica? ¿Esto qué implica? Que con cada vez que te envían un nuevo potencial de acción vas a sentir cómo va a aumentar el estímulo. Por eso al inicio sí aguantabas poner tu mano sobre la veladora, pero después ya no. ¿Por qué? Porque se fueron sumando los estímulos hasta que ahora por la sumación temporal, ahora tienes que detectas un estímulo muy fuerte. Entonces, a mayor frecuencia del estímulo, lo percibes con mayor intensidad, que eso es lo que te está explicando esta gráfica. Aquí vemos cómo un solo estímulo, muy poquito de ascenso, pero tenemos una gran frecuencia y miren hasta dónde se dispara la intensidad, hasta acá. Es esencialmente eso. Entonces, y también es útil en la transmisión de estímulos de alta intensidad. Y ya para acabar, inhibición lateral. ¿Qué es la inhibición lateral? Es el proceso por el que aumenta el contraste y facilita la percepción de un estímulo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, va a llegar un estímulo. El estímulo va a ser detectado la vía más cercana al estímulo será la que lo detecte principalmente. Que esto es lo que tenemos nuevamente un ejemplo con un clavo. Tengo un clavo que pongo en mi piel. ¿Y quién va a ser la primera a detectar? La vía más cercana al origen del estímulo. ¿Dónde está el origen del estímulo? Aquí, en este campito verde. Entonces, la vía más cercana del estímulo va a inhibir a las vecinas. ¿Y cómo lo va a hacer? Porque esta neurona de aquí, no sé si recordarán cuando les dije que las neuronas pueden liberar tanto estímulos excitadores como inhibidores. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a mandar un estímulo excitador a la siguiente neurona de su fila, pero a la par va a estar mandando impulsos inhibidores a sus vecinas. ¿Esto para qué? Para que calle estas dos
y nada más se active la de este sitio. Entonces, con eso que logramos, con eso logramos que la intensidad del estímulo sea mayor. ¿Por qué? Porque si se repartiera la intensidad entre estos tres, pues, ¿qué va a pasar? Que mi cuerpo no va a saber detectar dónde es el origen del estímulo. Pero si inhibo estos dos, ¿qué va a pasar? Que este sí lo voy a escuchar bien. Imagínense, es como si... Imaginen que si no hubiera inhibición lateral, sería como estar en un cuarto muy ruidoso, donde todas las personas están hablando a la vez. Entonces, si todas las personas están hablando a la vez, no vas a entender nada. Y, o sea, no vas a saber qué te dijo nadie. O sea, solo tu cerebro lo va a interpretar como los subtítulos que salen en las películas para personas con deficiencia auditiva, que te dicen sonidos ininteligibles. En cambio, por la presencia de la inhibición lateral, ¿qué haces? Y eliminas a ese ruido de fondo y aumentas la percepción del estímulo. Un ejemplo de inhibición lateral muy famoso es el de... ¿El de qué? El del sana sana colita de rana. ¿Y por qué? Porque cuando... ¿Qué es lo que pasa cuando alguien... A ver, te pegan? Y tu mamá te decía sana sana colita de rana, si no sana hoy, sana mañana. ¿Qué es lo que estás haciendo cuando te soban por ese sana sana colita de rana? Pues que generalmente la inhibición lateral va a preferir al estímulo más fuerte o al que se esté repitiendo más en ese momento. Entonces, si yo lo que estoy haciendo es sobar, ¿qué estoy haciendo? Estoy mandando estímulos que van a estar haciendo, van a estar inhibiendo al estímulo que está mandando el dolor. Por lo tanto, ¿qué va a hacer mi cerebro? O bueno, mi cuerpo le está dando más prioridad al estímulo de sentir que me están frotando mi brazo a que al estímulo de dolor. ¿Por qué? Por la inhibición lateral. Y bueno, eso sería todo de momento. Entonces ya terminaríamos con este bonito tema de introducción a la fisiología sensorial. Ya lo único que faltaría sería ver algo de los circuitos neuronales, pero esto creo que ya se los voy a dar mañana porque sí, estoy un poquito cansado. Pero pues así de rápido, lo convergente sería que, bueno, vamos a dibujarlo ya mejor así. Convergente es lo que les estaba explicando cuando hablábamos de lo de los campos receptores. Esta es una neurona, otra neurona, y todas que están haciendo, le están enviando su información a una misma neurona. Esto se llama convergencia. ¿Por qué? Porque se pasa de tener muchas neuronas que envían estímulos a una sola. Entonces pasa de ser muchas neuronas a una sola. En cambio, la divergencia sería esto, pero al revés. Es decir, que una neurona le envíe estímulos a muchas neuronas. Y la inhibición lateral la acabamos de ver. Y ya, esto sí ya se los doy mañana porque estoy un poquito cansado. Pero bueno, eso sería todo por el día de hoy. Y pues veamos, si quieren ya nada más, vemos algo. Listo, pasémonos a esto que es las preguntas tipo de... Ay, espérame. Ya, listo, si no se iban a llevar tremendo spoiler. Entonces, además de la mielina, ¿qué factor determina la velocidad de conducción de una fibra nerviosa? Si recordamos el cuadrito que les hice en esta página de aquí, déjenme se los pongo otra vez. Eh, ¿Dónde está? Ay, perdón, listo. Ahí vemos que la velocidad podemos decir que depende tanto de la mielina como del tamaño, diagonal, diámetro. ¿Ok? Entonces, mientras tenga mielina, va a ser más veloz. Y entre menor sea su diámetro, va a ser más lenta. ¿Ok? Entonces, aquí que podemos ver. La longitud del axón, ya vimos desde la clase pasada que no tiene nada que ver. La frecuencia de descarga, no, eso depende, eso va a, eso está más ligada con la intensidad del estímulo, ¿no? Y el número de sinapsis en serie, pues también va, en sí es lo mismo que la frecuencia de descargas. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Es el diámetro de la fibra. ¿Por qué? Porque entre mayor sea el diámetro, menor va a ser la resistencia interna o menor va a ser la capacitancia y mayor va a ser la velocidad con la que se mueven los impulsos por ahí. Pensamos en una carretera, es más fácil que, bueno, en una calle es más fácil que en una calle muy amplia se muevan con libertad los coches que en un callejoncito. Ahora,
Dentro de las fibras tipo C se pueden encontrar referencias relacionadas con, es decir, ¿para qué sirven las fibras tipo C? ¿Presión y tacto fino? No, quedamos que tacto fino está más asociado a alfa, a beta, o bueno, más a beta y delta. La propiocepción y vibración tampoco vimos que también están más asociadas a delta. Movimiento rápido y coordinación motora, no. ¿Por qué? Porque esas son fibras lentas. ¿A poco fibras lentas sirven para movimientos rápidos? No. Entonces, ¿para qué son? Son para temperatura y dolor sordo. Ahora, la inhibición lateral en el sistema somatosensorial permite que detectar estímulos térmicos leves, no. Eso está más asociado con el umbral. Discriminar a dos puntos cercanos en la piel, sí. ¿Por qué? Porque quedamos que la inhibición lateral es ese proceso por medio del cual se va a detectar con mayor intensidad los estímulos más cercanos al campo, a la vía más próxima donde esté, o al campo receptivo. Si está en el campo, en el centro de ese campo receptivo, y voy a inhibir, se llama inhibición lateral porque inhibo a las vías que están al lado. Es decir, el estímulo se detecta por la neurona más cercana a donde esté e inhibe a las laterales. Así de fácil. O a sus amigas, a sus vecinas. Listo. Entonces, ahora, ¿qué tipo de fibras son amielínicas y se encargan de transmitir sensaciones térmicas y dolor lento? ¿Cuáles les dije que van a ser las únicas amielínicas? Las fibras tipo C. Entonces, listo. Estos son algunos ejemplos de pregunta tipo de DEPA, ya saben. Y ya, sería todo por el día de hoy. Entonces, como les he dicho, espero hacerlo, voy a hacer lo posible por terminar y darles la mayor cantidad de información posible. ¿Va? Estudien, no dejen que se les vaya el tiempo y no se preocupen, todo va a estar bien y que Dios los cuide, chicos. Les quiero. Adiós.